Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este oficio de la palabra en este domingo de Pentecostés, donde celebramos la venida del Espíritu Santo. Iniciamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cantamos el himno 87 del culto cristiano, O ven Espíritu. Decimos el introito del día. El Espíritu del Señor llena la tierra. Aleluya. Los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Aleluya, aleluya. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios que estás en los cielos, en la tierra paz a los hombres. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos las gracias, oh Señor, Rey celestial, Dios Padre omnipotente, oh Jesucristo, Hijo único, Hijo del Padre, Cordero de Dios, tú que quitas del mundo el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado, oye nuestra oración. Tú, Señor, que estás sentado a la derecha de Dios Padre, ten piedad de nosotros, porque tú solo eres santo, tú solo eres Señor, solo tú, Señor Jesucristo, junto con el Espíritu Santo, compartes la misma gloria de Dios el Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, en este día una vez instruiste el corazón de tu pueblo fiel al enviarle tu Espíritu Santo.
Permite que hoy también, por medio del mismo Espíritu, tengamos un entendimiento correcto en todas las cosas y nos regocijemos en su santo consuelo. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas para este día. La primera se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, capítulo 11, comenzando en el versículo 1 hasta el 9. Escrito está: En la tierra todos tenían entonces una sola lengua y unas mismas palabras, pero sucedió que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: Vamos a hacer ladrillos y a cocerlos en el fuego. Y los ladrillos les sirvieron como piedras, y el asfalto les sirvió de mezcla, y dijeron: Vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: Esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y cómo dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la superficie de la tierra. La segunda lectura la encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, comenzando en el versículo 1 hasta el 21. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: Fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? Aquí hay partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia. Están los de Frigia y Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África que están más allá de Cirene. También están los romanos que viven aquí, tantos judíos como prosélitos, y cretenses y árabes, y todos los escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Todos ellos estaban atónitos y perplejos, y se decían unos a otros: ¿Y esto qué significa? Pero otros se burlaban y decían: Están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11, y con potente voz dijo: Varones judíos y ustedes, habitantes todos de Jerusalén, sepan esto y entiendan bien mis palabras. Contra lo que ustedes suponen, estos hombres no están borrachos, pues apenas son las 9 de la mañana. Más bien, esto es lo que dijo el profeta Joel: Dios ha dicho: En los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré de mi espíritu
sobre mis siervos y mis siervas, y también profetizarán. Haré prodigios en el cielo, y en la tierra se verán señales de sangre, de fuego y de vapor de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como sangre, antes de que llegue el día del Señor y se muestre en toda su grandeza. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Aclamemos al Evangelio con el aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Santo Evangelio para este día se encuentra en San Juan, capítulo 14, comenzando en el versículo 23 al 31. Escrito está: Jesús le respondió: El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Ya me han oído decir que me voy, pero que vuelvo a ustedes. Si ustedes me amaran, se habrían regocijado de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y les he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda ustedes crean. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, hago todo tal y como el Padre me lo ordenó. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesemos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cantamos el himno 88 del culto cristiano, Desciende Espíritu de Amor. Of
Que la gracia de nuestro Dios, el amor de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. Amén. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, vendremos a él y habitaremos en él. El que me ama, mi palabra guardará, vendremos a él y habitaremos en él. Jesús nos enseña en el Evangelio por qué atesorar su palabra. El verdadero discípulo ama a Cristo por sobre todas las cosas. Y solo el amor a Cristo nos enseña a guardar su palabra, a estimarla, a tenerla por santa y preciosa. No es posible que alguien guarde las palabras del Señor a menos que tenga un amor sincero hacia ellas. Esta expresión de Jesús traza una línea divisoria entre los que dicen ser cristianos y también los que son y los que no lo son. El que no ama a Cristo y no guarda sus palabras podrá disertar, escribir, hablar mucho acerca de ellas, pero si no ama al Señor, habrá tantas otras cosas, tantos otros amores, tantas otras cosas que desviarán su mirada de Jesús y su palabra, que ya no podrá prestar atención, ¿no?, a las Escrituras. Hoy en día muchos quieren enseñar la palabra de Cristo y vivir conforme al Evangelio. Sin embargo, muchas veces no llegan más que a ser simples palabrerías. ¿Por qué? Porque les falta el verdadero amor hacia Cristo, el verdadero deleite, gozo en el Señor. Y Jesús declara eso: se tiene que tener amor hacia mí. De lo contrario, no se puede guardar mi palabra. Muchos dicen en su vida, amo a Dios, pero cero contacto con la palabra del Señor. Amarle a Cristo y oír su palabra, guardar su palabra, van de la mano. Están siempre juntos. Si es esto lo que estamos viviendo, el Padre viene a nosotros, el Hijo viene a nosotros, el Espíritu Santo viene a nosotros por medio de la palabra. Y como iglesia terminamos guardando la palabra porque amamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso necesitamos preguntarnos una y otra vez, ¿qué haremos por guardar su palabra? ¿Queremos amar a Dios? Necesitamos guardar su palabra. ¿Quieres tener a Dios en tu casa? ¿Quieres que Dios habite en tu hogar? Pregúntate si está la palabra de Dios leyéndose, oyéndose, orándose a esa palabra. ¿Se lee las Escrituras? ¿O solo es algo que se hace el domingo o quizás una vez cada tanto? ¿Son de los que pueden sentarse en familia y leer las Escrituras, orar en casa? ¿Qué hábitos tenemos en nuestros hogares? ¿Qué hábitos estamos practicando? Cada uno tiene en su hogar hábitos, ¿no?, como el de levantarse en la mañana, lavarse las manos, la cara, cepillarse los dientes, almorzar, cenar, trabajar y tener tantos hábitos cotidianos, ¿no? Pero, ¿qué tal el hábito de leer las Escrituras, ¿no? El hábito de orar en casa? Como sus discípulos, ¿cómo guardaremos la palabra? ¿Cómo guardaremos la casa? Satanás
siempre va a decir, vacíala de Dios. Vacía la casa de la palabra de Dios. No ames la palabra de Cristo. Guárdala, esa escritura, a esa Biblia, en un rincón, en un ropero, donde no te acuerdes donde lo dejaste. Así es que el diablo trata que las escrituras sean olvidadas, quitadas de nuestra vida, que ya no atendamos cuando la palabra se enseña, se predica, y el diablo dice, piensa en otras cosas. Piensa en la comida que viene, piensa en el trabajo que tienes, piensa en los negocios, piensa en tu novio, en tu novia, piensa en otras cosas mientras la palabra es enseñada. Es así que el diablo quiere quitarnos la palabra, quitarnos a Dios de nuestro hogar. ¿Quién es el que no quiere que la palabra de Dios se enseñe a nuestros niños, a nuestros hijos? ¿Quién es el que está detrás de todo esto para que los niños no tengan la palabra? El diablo va a empujarnos para que tengamos, sí, educación, título, ropa, comida. Esto sí es importante. Pero el diablo nunca va a decir que la palabra es fundamental y necesaria para nuestra vida, para nuestra salvación. Por esto, esta es la forma en que el diablo trata de derrumbar un hogar y tratar de habitar allí, porque una vez que la casa está vacía de Dios, de la palabra, de la oración, entonces Él viene y va a generar allí, en ellos, inseguridades, incredulidades, estrés, afanes, preocupaciones, dudas, temores. No habrá paz en el hogar. Es así que el diablo pretende, con su astucia, siempre quitarnos a Cristo, a su palabra, y que nos quedemos sin fe, sin esperanza, sin amor hacia Cristo y hacia los demás. Pero si en el corazón nuestro está la palabra de Dios, allí hay paz, allí está Dios. Si en la casa nuestra habita la palabra y la oración, escucharemos de la paz que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Paz es la obra de Jesús, todo lo que Jesús ha hecho con su muerte, su resurrección, su ascensión, es para traernos la paz que tanto necesitamos. Mi paz les doy, dice Jesús. Esto es que entre el cielo y la tierra, la paz llega hasta nosotros por medio de Jesús, a nuestros hogares. Y cuando Él viene a nuestro hogar, a nuestra vida, a nuestra familia, hay certezas, hay seguridad, hay paciencia, hay consuelo, hay esperanza. No nos desesperamos como aquellos que no tienen esperanza, sino que confiamos en Dios y sabemos que Él está a nuestro lado, sosteniéndonos, dándonos la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. En algunas iglesias se habla muchas veces de estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y a veces allí se escucha de que el Espíritu Santo viene a hacer hablar en lenguas y etcétera. Y la iglesia empieza a volverse como Babel, que nadie entendía, como escuchamos en la historia de Génesis 11, que nadie entendía lo que hablaban y había confusión, desorden. Más bien tenemos en el día de Pentecostés el derramamiento del Espíritu Santo por medio de la palabra para que haya entendimiento de las maravillas de Dios en cada uno que se escuchaba en las lenguas que se predicaban.
Y es allí, en medio de la confusión, de las aflicciones que tenemos en nuestra vida, que el Espíritu Santo viene a traernos claridad, la paz, el consuelo que tanto necesitamos. Jesús les está animando a sus discípulos a comprender y a celebrar, a comprender que lo que sucede con su muerte y resurrección no es el fin de tiempos gloriosos con su Maestro, sino que es el comienzo de la vida eterna y la paz que permanece para siempre. Y Él dice, Él ata el Espíritu Santo a la palabra. El Espíritu Santo siempre va a hablarnos de Cristo a través de la palabra. Nos recordará todas las cosas que Cristo ha hecho a nuestro favor, para que tengamos la fe, la certeza, la convicción de que somos de Dios, estamos salvos por medio de Cristo. Como dice el texto de Juan 14, 23 al 26. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo es que el mensaje más glorioso jamás contado es el menos celebrado? ¿Cómo es que es más atractivo y convoca tanta multitud un partido de fútbol, ¿no?, más que oír la palabra del Evangelio? El mensaje de la palabra siempre es el más despreciado, olvidado, el menos buscado, el menos anhelado. Quien ama a Cristo, quien estima a Cristo, renuncia o desprecia a los placeres, honores y poderíos de este mundo. ¿Saben por qué mucha gente no ve a Cristo como algo deseable o apetecible? Porque Cristo no es oro, plata, dólares, poder terrenal. Si lo fuera, por cierto, tendría muchos amantes, ¿no? Pero, para decirlo en pocas palabras, Cristo no es nada de lo que el mundo considera apetecible, ¿no?, deseable, ¿no? Es por lo tanto una palabra de mucho peso amar a Cristo, tener su delicia solamente en Él. Amar su palabra y tener solamente su delicia en Él. Si existiera en nosotros tal amor y tal deleite, habríamos muerto a todo lo demás en arrepentimiento, reconociendo nuestros pecados. Y de esto se desprende que el que ama el dinero y la gloria podrá ser un oidor de la palabra, podrá jactarse de llevar una vida buena, pero acá Jesús afirma que no es capaz de guardar la palabra. Asimismo, el que ambiciona poder y busca renombre entre sus semejantes, el que corre tras diversiones y delicias que hacen placentera esta vida terrenal, no ama a Cristo, no le interesa a Cristo, no le interesan sus palabras. Al final, la imagen que Cristo ofrece al mundo es repugnante, que muchos se apartan de él, muchos lo aborrecen, lo desprecian, lo detestan. Y la verdad es que este mensaje es el más despreciado
hasta por sus mismos discípulos, muchas veces. De manera que allí donde debería haber fe, estima, valor, aprecio hacia su palabra, hay olvido y hay despreocupación. ¿Quién de ustedes, si tiene un tesoro, no lo cuida, ¿no? ¿Consideras tu fe un tesoro? ¿Cuidas de este tesoro de la fe? ¿Cómo se alimenta tu fe? ¿Te importa realmente? ¿Te importa Cristo y su palabra? ¿Cómo se cuida tu fe y la de tu familia? Solamente con la meditación en la palabra, solamente con el oír de su palabra, el meditar en sus enseñanzas, el repasar las enseñanzas del catecismo que vienen de las Escrituras. Es allí, en estudios bíblicos, es allí donde recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo en el altar, en el pan y en el vino, que Dios viene a morar en mí. Realmente, Dios viene hasta mí. Es allí donde Cristo está presente con el Padre, con el Espíritu Santo. Por eso somos culpables muchas veces de no guardar su palabra, de quedarnos sin consuelo por no tenerlo a Él como nuestro mayor tesoro, de tener a veces otros dioses, otros amores, correr detrás de otros intereses, de priorizar otras cosas en la vida antes que la palabra, los sacramentos, aquellos dones que son de Cristo. Por esto necesitamos arrepentirnos. Jesús dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Gracias a Dios, Él permanece con nosotros. Su palabra vuelve a estar con nosotros. Su palabra permanece con nosotros. La oímos, la leemos, la tenemos a disposición. Jesús asciende a los cielos para llenar la tierra de su Espíritu. Y tal como lo dijo en su palabra, el Espíritu Santo viene a los suyos, porque Él lo prometió. En medio de este mundo incrédulo, con todas sus miserias, Él viene a habitar entre nosotros, el Emmanuel, Dios con nosotros, a darnos la paz que necesitamos. Como iglesia celebramos el reencuentro de Cristo con su Padre en los cielos allá, estando en la presencia como justo con un cuerpo humano. El Padre está reconciliándose con la humanidad. Ve a Cristo como su primer Adán, sin pecado, y derrama entonces sobre toda la humanidad el Espíritu Santo, para que en nosotros las dudas sean disipadas y venga la fe, que no seamos más incrédulos sino creyentes, que tengamos la certeza de nuestra salvación. Y eso es la paz que Dios nos viene a entregar. Queridos hermanos, ya hemos empezado a guardar su palabra de pequeños, desde nuestro bautismo. Es desde allí que el Espíritu Santo desciende sobre cada uno de nosotros. Allí es nuestro Pentecostés, cuando somos bautizados, desde el día de nuestro bautismo. Por eso, desde pequeños, apenas nacen nuestros hijos, les llevamos a la fuente bautismal, para que reciban las buenas cosas que son del Señor, los regalos que Él viene a entregar a la humanidad, porque queremos que la palabra de Dios habite en sus corazones,
que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estén con él todos los días de su vida. Y es esa palabra que los llena, que los consuela, que los fortalece en todos los momentos de su vida. Y empezamos allá, pero esta no es toda la tarea. Todavía nos falta, ¿no? De modo que cuando los chicos, nuestros hijos, entran a la universidad, van creciendo, que ellos no se aparten de la palabra, que ellos permanezcan cerca de las Escrituras siempre. Cuando encuentren un novio o una novia, puedan edificar su noviazgo, su matrimonio, en base a la palabra. Que sea la palabra el fundamento de su hogar, porque esto es que Dios es el fundamento de su hogar. Por eso, mis hermanos, vemos lo fundamental que es tener las Escrituras a nuestro favor, porque esto es tener a Dios a nuestro favor. Es allí cuando nosotros tenemos momentos en la vida, en nuestros matrimonios, momentos de tentaciones, de querer abandonar la familia, el hogar, la esposa, el esposo, abandonar a los hijos. Cuando vienen momentos de aflicciones en la familia, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a buscar paz, a tener consuelo, a que el Señor nos dé su paz, a que nos devuelva el gozo de la salvación. Es allí donde tendremos el perdón para perdonar a otro, el amor para amar a otro, para compartir con aquel que no tiene nada o que necesita amor. Por esto es la palabra de Dios quien nos trae el consuelo que tanto necesitamos. Y es allí, cuando habita Dios, que el diablo es echado fuera. Aquel que viene a destruir y a arruinar a tantas familias, solamente Dios, por medio de su palabra, puede sacar al diablo todas sus obras perversas que en el hogar intenta inculcar. Solo Dios puede darnos la paz que tanto necesitamos. Todo lo que Cristo había hecho y ha hecho, un día veremos que ha valido la pena amar su palabra, amarle a Él, porque en el día final se verá todos aquellos frutos de aquellos que han permanecido en la palabra, que han estado junto a Dios en medio de este mundo, que no se apartaron del Señor. Dice en Deuteronomio 6, versículo 4 al 9: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 4 al 9, ¿no? Por eso, como iglesia, hacemos esfuerzos en cada familia para que aprovechen el tiempo para reunir a la familia, tomar tiempo alrededor de la palabra, tener hábitos de leer las Escrituras, de orar, estar prendidos siempre a las Escrituras, para no ser zarandeados de aquí para allá por cualquier viento de enseñanza o doctrina perversa o mala que quiera desviarnos del Señor. En el libro de Deuteronomio que escuchamos, este era el consejo del Señor, el mandato del Señor
para su pueblo, ¿no? Que en el hogar allí se repita día tras día, al levantarse, al acostarse, al andar en el camino, la palabra del Señor. Que se tenga delante de los ojos, que se oiga esa palabra en nuestros hogares. Y esto es lo que guardará nuestro hogar en paz, teniendo a Cristo a nuestro favor. Aprovechen este tiempo para ganar fe en ustedes, para que vuestras familias sean llenadas de la palabra. Es un privilegio inmenso que Dios esté en nuestras casas con su palabra. Pensemos también cómo podríamos hacer para que la palabra sea prioridad en nuestra vida, para que no dejemos este tesoro, para que no nos quedemos sin el tesoro de la palabra. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Leer un salmo, leer una porción del catecismo, mandamientos, credo, Padre Nuestro. Recitar esto día tras día, reflexionar, no nos lleva más que 5 a 7 minutos. Decir el credo, los mandamientos, el Padre Nuestro. Y qué precioso es poder tener estas palabras para guardarnos siempre en nuestra vida. Saber salmos de memoria, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y tantas otras porciones de las Escrituras que son vida para nosotros. Es así que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, solamente a través de su palabra y de sus sacramentos, traernos la paz que tanto necesitamos. Atesorar a esta palabra es atesorar al Señor en nuestro hogar. Dice Pablo en Efesios 3:20 al 21, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús hasta la vida eterna. Amén. Decimos el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia y no me quites tu Espíritu Santo. Restitúyeme el gozo de tu salvación y el espíritu de gracia me sustente. Oremos por toda la Iglesia de Dios en Cristo Jesús y por todas las personas según sus necesidades. Amoroso Señor, bendice a todos los creyentes bautizados para que tengan oídos para escuchar y ganas para aprender todo lo que el Espíritu Santo les enseña acerca de su Señor y Salvador Jesucristo y la salvación que tienen a través de Él. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Renueva espiritualmente nuestra parroquia, distrito, Iglesia Nacional y toda la Iglesia en la tierra, para que por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo anhelemos guardar la palabra de Cristo, morar en su paz, cantar las alabanzas de Dios y amar a nuestro prójimo. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Te rogamos por aquellos que sirven en la Iglesia de Cristo, para que todos los pastores puedan predicar fielmente la ley y el Evangelio, todos los misioneros sean fructíferos en sus labores, y todos los trabajadores de la Iglesia sean fieles en su servicio, para que todos los que invocan el nombre del Señor puedan ser salvos. Señor, en tu misericordia escucha nuestra oración. Te pedimos, Santo Dios, por la paz entre las naciones, por quienes nos gobiernan, por quienes nos protegen y defienden, y por la libertad, que los pueblos de nuestro mundo sean bendecidos para vivir en salud, paz y tranquilidad, sin obstáculos de amenazas de violencia, opresión o miedo. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Pon fin a la pandemia, sostén a los afligidos en cuerpo o espíritu, especialmente a aquellos que han solicitado nuestras oraciones. Que sus corazones
no se turben ni teman, porque nada puede separarlos del amor que Dios ha tenido. Escucha sus ruegos en Cristo, que ha vencido al gobernante de este mundo y les ha asegurado la paz eterna en su reino que no tiene fin. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Sostén, bondadoso Dios, a aquellos que vienen al altar sagrado en este día, para que los hagan en fiel irreverencia y maravilla, reconociendo cuán asombroso es Dios en su santuario, al darles el cuerpo y la sangre de su Salvador, para comer y beber para el perdón de sus pecados y el fortalecimiento de su fe. Sostén a quienes no podemos reunirnos en este tiempo, para que pronto volvamos a estar ante tu altar y tu mesa. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Te damos gracias por aquellos que nos han precedido y ahora descansan de sus labores, para que sigamos a Cristo como ellos y guiemos fielmente a los que están bajo nuestro cuidado. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Por nuestro Señor Jesucristo, a quien pertenecen toda la gloria, honor y alabanza, junto con el Padre Todopoderoso, con el Espíritu Santo, tanto ahora como para siempre. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A ti he clamado, oh Señor, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. Señor, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dígnate, Señor, en este día, presérvanos de pecado. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Sea tu misericordia, Señor, sobre nosotros, a la manera que en ti esperamos. Escucha, Señor, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. El Señor sea con ustedes y con tu espíritu. Oremos. Te damos gracias, Padre Celestial, por medio de Jesucristo, tu amado Hijo, porque nos has protegido con tu gracia durante la noche de todo mal y peligro, y te rogamos también que nos preserves y nos guardes de pecado y de todo mal en este día, para que en todos nuestros pensamientos, palabras y obras te podamos servir y agradar. En tus manos encomendamos el cuerpo, el alma y todo lo que es nuestro. Tu santo ángel nos acompañe, para que el maligno no tenga ningún poder sobre nosotros. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, amén, amén. Terminamos cantando el himno 264 del culto cristiano. Grato es contar la historia. Grato es contar la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface
cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esa historia, mi tema y en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa, que cuanto yo soñé. Decirla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó que para serle salvo el buen Jesús murió. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia, que grata siempre es, y es más al repetirla, preciosa cada vez. La historia que yo canto, oíd con atención, pues es mensaje santo de eterna salvación. Cuán bella es esa historia, mi tema ya en la gloria será ensalzar la historia de Cristo y de su amor.